Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Es un privilegio saludarles. Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes algo muy interesante, incluyendo a los que van a ver este mensaje a través de las redes. Y para eso les ruego que tenga la bondad de ponerse de pie en Éxodo capítulo, y vamos a leer Éxodo capítulo 15, verso 11. Y vamos a disgregar en esta lectura para ir viendo qué es lo que el Señor quiere darnos. Solo les ruego toda su atención para no perderse ni una palabra. No platique con usted mismo ni con usted misma, porque inmediatamente el diablo empieza a poner diálogos internos y eso nos desvía de poner atención. Dice Éxodo 15:11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Ahora vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Sin temor a equivocarme y sin caer en superficialidades, usted va a escuchar un tema, va a escuchar una plática que le va a ayudar mucho a encontrar el sentido a la vida. Yo voy a hablar de la palabra de Dios. Todos hemos aprendido a través de los años de ser cristianos que la redención es un acto de compra por alguien que ha pagado un precio altísimo por alguien y también por algo. La Biblia, cuando habla de redención, dice, por ejemplo, al asno no lo sacrificarás, sino lo redimirás. O sea, Dios nunca aceptó que se sacrificara un asno, aparte un cordero, una cabra, una oveja, pero no un asno. Y ahí menciona la palabra redimir. ¿Qué quiere decir? Vas a pagar el precio de lo que valga el asno y lo vas a llevar al templo. Eso es redención, una faceta de la redención. Porque tenemos que entender que la redención, la palabra en sí, redención, tiene por lo menos 3 niveles. Tiene 4, pero yo voy a hablar de 3 niveles. Redimirnos del pasado, o sea, la redención abarca comprarnos con la sangre de Cristo. Pero cuando nos compra, que es la primera redención y es la piedra angular de la redención, ahora también eso incluye que el Señor pagó por nuestro pasado, redimió nuestro pasado, redime nuestro presente y ha redimido, no va a redimir, ya redimió nuestro futuro para darnos la vida abundante que nosotros queremos. Redime con nosotros, redime nuestro pasado, redime nuestro presente y redime nuestro futuro. Eso quiere decir que los pecados del pasado ya están pagados. Están pagados los pecados del presente y están pagados los pecados del futuro todavía. Ya están pagados. Eso es la redención per se. Pagar total y completamente. Cuando Dios nos redime, redime también nuestro pasado, porque Él lo que quiere es sanar nuestras vidas. Y cuando Él lo hace, no tenemos que esperar años para completar la redención, porque desde ya redime nuestro presente. En otras palabras, el Señor no está interesado solo en nuestro pasado, también quiere asegurar nuestro futuro.
He ahí porque el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Pero muchas personas que están en la iglesia no tienen esa vida abundante, porque viven anclados en el pasado o viven anclados en el presente, sin saber que Dios ya hizo toda la obra. Muchas veces hemos pensado en que nos gustaría empezar de nuevo. Quisiéramos volver al pasado para hacer las cosas de diferente manera. Y aquí voy a preguntar algunas cosas. Si usted pudiera regresar atrás al tiempo y encontrarse con usted mismo, encontrarse con usted cuando tenía 15 años, ¿qué le diría a ese joven? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué consejo, conforme a la experiencia que tiene hoy, qué le diría a ese joven con el que usted se está encontrando, que es usted mismo cuando era un adolescente? Mi hermana, si usted pudiera regresar atrás al tiempo y encontrarse con usted misma cuando tenía sus 14, 15, 16 años, ¿qué le diría a esa muchacha? ¿Qué le diría? Y usted, mi querida hermana adulta, si usted pudiera volver atrás y desdoblarse y encontrarse con esa joven que fue usted a los 20 años, ¿qué le diría que hiciera? Conforme a la experiencia que tiene ahora. Escribí estas preguntas porque son las preguntas que me he hecho yo. Cuando de repente me pongo a pensar en esas cosas que se me ocurren antes de escribir algo, me hago preguntas. ¿Qué le diría yo a Carlos cuando tenía 17, 18 años? ¿Qué le diría yo a mi persona cuando tendría mis 20, 25 años e hice cosas que a la postre me trajeron dolor, vergüenza, lágrimas? ¿Qué le diría? Obligadamente tendría que decirle, mira Carlos, no andes con esa muchacha, no te metas a esa relación, no respondas esa petición, no lo hagas, porque yo conocería el futuro de esa persona que soy yo. Por eso es que la mayoría de las veces, cuando nosotros meditamos en nosotros mismos, y yo tengo esa mala costumbre de pensar, me veo en Guatemala, me veo cuando estaba en el Salvamento, me veo cuando estaba trabajando de joven, sosteniendo mi casa, e hice algunas cosas que fueron reprochables. Y entonces me encuentro preguntándome a mí mismo, ¿por qué nadie me lo advirtió? ¿Por qué nadie me dijo lo que iba a arrastrar después? Y debo confesarles, porque a mí me gusta abrir mi corazón, yo no soy un pastor santurrón ni hipócrita, a veces sudo de vergüenza conmigo mismo y le digo, Señor, ¿cómo fui capaz de hacer eso que hice? Y le digo, perdóname. Y ahí fue donde nació este tema, porque el Espíritu Santo me dice, el problema, Carlos, no es que yo te perdone, es que tú no te has perdonado. Todavía a los 74 años te sigues acusando de lo que yo ya pagué. Eso ya está enterrado en el fondo del mar, pero tú sigues estacionado todavía y yendo al pasado a escarbar algo que yo ya me olvidé totalmente. No sé por qué me hablas de esto, porque para mí eso ya está caducado. Pero lógicamente el alma humana se regodea muchas veces en estar acusándonos constantemente. Entonces, especialmente los casados hoy, muchas veces, quizá usted no, pero yo sí, me vienen preguntas. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dejé tantas personas lastimadas? Tanta mentira regada en el camino. Mi pasado no es una alfombra de pétalos de rosas, es un pasado de espinas, de vergüenza, de humillaciones. Hice llorar a tantas mujeres. Entonces, si usted pudiera volver atrás y desdoblarse y encontrarse con ese joven que fue usted a los 20 años, Francisco, ¿qué le dirías? No me lo digas. Pero veniste en un día ad hoc
para saber lo que Dios hizo contigo, con tu pasado, con tu presente y tu futuro. Muchas personas están atrapadas en el pasado por las cosas que hicieron y que provocaron dolores, traumas, enojos y problemas personales en otras personas que ahora recuerdan con tristeza y dolor. A veces yo le pido al Señor que no me encuentre en Guatemala con esas personas, que haya cambiado tanto que no me reconozcan. Sería muy vergonzoso para mí que alguna muchacha que hoy tenga 60, 50 años se recuerde de las perversidades que hice, escudado en las cosas del mundo. Muchos quedaron atrapados en ese pasado que les recuerda constantemente las lágrimas que hicieron derramar, los engaños que hirieron a otros corazones y que ahora se arrepienten con vergüenza al recordar aquellos viejos tiempos. Y constantemente nos decimos, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Muchos se dicen internamente, si pudiera volver al pasado, no haría las cosas como las hice porque me equivoqué. No hubiese tratado a mis hijos como los traté. No hubiera tratado a mi esposa como la traté. No hubiese tratado a mis padres como los ofendí. No hubiese tratado a mi esposo como lo hice. El tiempo ha pasado. Usted ha crecido. Sus hijos crecieron también, se casaron, se fueron de sus manos. Los pichones volaron del nido e hicieron su propio nido, formaron su propia familia y ya no los tiene a su lado. Estoy hablando de mí y quizá de alguno de ustedes. Pero lleva usted un dolor interno por lo que fue y no pudo ser. Lleva por dentro un dolor callado, una vergüenza oculta, una memoria que le golpea, recuerdos dolorosos que le hunden en un agujero negro de agonía. Cuando usted se recuerda de repente con alguna canción, alguna historia, alguna voz, un perfume, un olor, y lo dispara rápidamente a esos años en los cuales dejó temblando a alguien, dejó llorando a alguien. ¿Cuál es ese agujero negro en el que se encuentra su alma y que en las noches le vienen a la mente las cosas pasadas que no le dejan dormir en paz? A veces me he encontrado yo solo en mi cama sin poder dormir, pensando y pensando en esas cosas cuando estaba en el ejército. Yo me metí en un terreno pantanoso que después solo me trajo y me ha dejado huellas de dolor y de vergüenza. ¿Cuál es ese agujero negro en el que se encuentra su alma y que en las noches le vienen a la mente las cosas pasadas que no le dejan dormir en paz? Póngale nombre a ese agujero. Póngale un nombre para que su alma sepa que su redención está cerca. ¿Cómo pude abortar a mi bebé? ¿Cómo pude traicionar a mi esposa o a mi esposo? ¿Cómo pude mentir tan descaradamente? ¿Cómo pude odiar a aquel que abusó de mí sin poder perdonarlo? Este mensaje, mis amigos, es un recordatorio que la redención del Señor para nosotros redime también nuestro pasado y asegura nuestro futuro. Ese es el mensaje de este mensaje. Dios, que vive en la eternidad, conoce nuestro pasado. Y ahí donde nos portamos mal, Él hace que las cosas cambien y arregla lo que nosotros dejamos mal. Él se porta bien por usted y por mí. Él sana a nuestros hijos y sana los traumas que pudimos haberles causado. Él sana a nuestra familia, Él sana nuestras heridas que nosotros mismos nos hicimos 40 o 50 años atrás. Él quita las llagas de nuestra vergüenza.
Cuando de repente nos encontramos haciéndoles preguntas, Señor, ¿por qué permitiste que mi papi se fuera de la casa? ¿Por qué mi papi murió y me dejó sola o me dejó solo? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué dejaste sola y sufriendo a mi madre? Entonces la pregunta, ¿qué está pasando con ustedes? ¿En dónde está esa aflicción psicológica que no le deja avanzar hacia su presente y su futuro? ¿En dónde está? ¿Por qué continúa cometiendo los mismos errores una y otra vez? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Por qué no aprendemos? Porque no meditamos, porque nos cuesta entender que el presente que estamos viviendo es consecuencia de todo lo que dejamos atrás. Todos hemos quedado sorprendidos cuando sabemos que un ministro de Dios cae en prisión porque en el colegio de su iglesia fue sorprendido tocando indebidamente a una alumna. Todos lo supimos. Fue acusado de abuso sexual. ¿Pero qué pasó con ese hombre? ¿Cómo es posible que un hombre con valores cristianos actúe de esa manera? Lo que sucede es que su alma quedó atrapada en aquella experiencia de niño. Hoy es un adulto, pero a nivel de alma sigue siendo un niño. ¿Y con quién se puede comunicar un niño sino con otro niño? Su mente quedó atrapada en ese pasado. Y ahora hace con otros lo que hicieron con él cuando tenía esa edad. Este hombre puede tener 40 o 50 años, pero internamente en su mente tiene 6 años. Por eso cuando eso se manifiesta, juega con niños de esa edad. Eso es lo doloroso. Lógicamente, eso no lo exime de su culpa, no lo exime del delito. Pero para eso están los jueces. Mi papel como estudioso de la conducta, como pastor, como alguien que trata de prevenir y de enseñar estas cosas, es justificar qué le pasó a este pastor. Su alma se quedó trabada. Su alma se quedó en ese pantano de abusos. Y ahora la única manera de sentirse tranquilo es jugar con otros niños. Eso es lo que la psicología no logra explicar. Eso es lo que la ley, que es tan fría, no entiende, pero sí lo entiende la ley de Dios. Por eso estoy seguro que estas personas, como este ministro, allá donde está ahorita, ya encontró el perdón de Dios. Porque el único que puede entender ese escenario es el mismo Dios. Por eso la pregunta que se hacen muchos que fueron abusados cuando niños, le reclaman a Dios y le preguntan, ¿dónde estuviste esa noche? ¿Por qué permitiste que mi tío llegara bolo a la casa y me hiciera esas cosas? ¿Por qué permitiste que mi maestro, que mi novio tocara más de lo que no debió haber tocado? ¿Por qué lo permitiste, Señor? Y le echamos la culpa a Dios, sin darnos cuenta que nosotros mismos hemos permitido, por ignorancia, por pecado, por lo que sea. Y ahora, años después, cuando escuchamos la palabra aborto, viene un disparo a la mente. Y usted tiene tan fresca la clínica, el dolor, la vergüenza, los momentos en que tuvo que vivir esa experiencia. Y ahora piensa con mucho dolor, mi bebé tendría 25, 30 años. Pero lo aborté. Porque nadie me lo detuvo. Porque nadie puso un alto. Y le echamos la culpa a todos, sin darnos cuenta que Dios permitió eso con un propósito. ¿Cuál es? Que hoy, esta mañana, usted se aclare la mente y diga, Señor, pero tú ya pagaste por eso. Tú ya me perdonaste. Me lo está diciendo tu palabra. La acción de este hombre explica el problema de tener un alma atrapada en el tiempo
sin hacer otra cosa que repetir y repetir ese trauma en las vidas de otras niñas. ¿Cuántas veces lo habrá hecho y nunca se habían atrevido a demandarlo? Hasta que el Señor dijo un alto, hasta aquí llegaste, necesitas meditar. Porque es un axioma, una esposa que le responde mal a su esposo no es más que una reacción de su alma que así fue enseñada. Nadie puede dar lo que no tiene. Y todos nosotros, especialmente en Latinoamérica, hemos crecido en hogares disfuncionales, la mayoría. En algunos no estuvo el padre y mamá tuvo que jugar los dos papeles, hombre y mujer. Y al no saber hacerlo, cometió errores, insultos, ultrajes, violencia, golpes. Posiblemente creció usted como niña bajo la tutela de una madre perfeccionista que nunca estuvo contenta con lo que usted hacía y la golpearon terriblemente porque su mamá esperaba perfección en usted. Usted le exigió a su esposo algo que él nunca podía haberle dado y entonces tuvo que abandonarlo, quedándose como una madre o un padre soltero, porque usted creció en un ambiente sumamente opresivo y asfixió a la persona con la que se puso a vivir o con quien se casó. Una niña que nunca fue enseñada a cuidar su casa, su propia vida, su higiene, y ahora tiene 25, 30, 40 años y le cuesta ser una mujer de higiene personal, y su esposo la trata mal, la critica, la humilla, pero no es el cuerpo, es el alma. Es el alma. Y con todo respeto debo decir, aquí deben haber mujeres que tienen vergüenza incluso de desvestirse con la luz encendida delante de su pareja, porque alguien manchó su cuerpo, porque alguien la insultó. Alguien le hizo creer que su pelo era algo horrible, que su cuerpo, sus piernas, que su cuerpo parecía un tonel y ahora usted, 25, 30 años después, no puede desvestirse con confianza y cierra la puerta de su baño y su esposo le pregunta, si eres mi esposa, ¿por qué no puedo entrar? Y usted llora o le pega o le grita o lo insulta y el otro no sabe cómo responder, a menos que este mensaje le aclare. Hombres que no saben cómo tratar a una mujer, no las tratan como damas, sino como mujeres, con golpes, insultos, palabras obscenas, porque eso fue lo que vio hacer a su papá. Y veía que su mamá lloraba, pero nunca lo dejó por miedo a dejarlo. Y para ese niño que usted es ahora, eso era permitido por la mujer, y ahora que tiene esposa, espera que su esposa le permita tratarla igual. Es un niño estacionado. Hay una frase que dice en algún lugar, he vivido poco y me he cansado mucho. Y eso se aplica a nosotros. Y esto se manifiesta normalmente en los matrimonios. Es en ese estadio de confianza en donde poco a poco el niño traumado del pasado empieza a brotar. O esa niña herida y lastimada que nunca pudo satisfacer a sus padres, ahora su esposo no se siente satisfecho con el par de huevos que le hizo, se los desprecia y no hay más remedio que tirarlos y soltar una expresión vulgar y después pide perdón, pero ya le brotó aquella niña que nunca pudo satisfacer a sus padres. Un hombre que golpea a su esposa o a sus hijos por cualquier motivo no está haciendo nada más que lo que hicieron con él cuando era adolescente. Esta mañana mi esposa hablaba como siempre conmigo en el desayuno, que tenemos un buen tiempo para compartir y platicar. Y me dice, cielo, ¿por qué no sonríes? ¿Quién te dañó tu autoestima de tal manera que te cuesta sonreír? La gente te ve siempre enojado, te ve serio.
Porque mi pastor Vladi nos llamó y nos felicitó, no sé por qué, esta mañana y nos bendijo. Y Vladi le dijo, porque estaba al altavoz puesto, ¿y ahí está Carlitos vos? Sí, aquí está frente a mí, estamos comiendo. Y todavía deja de reírse, sí, Vladi todavía no se ríe. Y entonces la pregunta es, bueno, cuando colgamos, mi esposa me dice, ¿te das cuenta? ¿Por qué te cuesta sonreír? Claro, te hicieron soldado, y como soldado te hicieron tan serio que arruinaron totalmente tu comportamiento natural. Y entonces me empecé a recordar de este mensaje que iba a predicar. Entonces, lógicamente, el alma empezó a absorber todo aquello. 74 años después, la gente me pregunta, uy, disculpe, pero usted da miedo. Yo digo, ¿pero por qué voy a dar miedo? Y tienes razón, mi esposa me lo dice. Y le oro a Dios que me cambie, que me ayude. Una de mis peticiones más diarias y profundas del Señor, que recupere su imagen y semejanza. Porque cuando Él me hizo a su imagen y semejanza, pero el devenir del tiempo y las personas que me rodearon transformaron esa imagen. Y me hicieron a imagen y semejanza de los coroneles, de los militares. Yo vengo de una familia, yo soy militar de 4ª generación. Fue mi papá, mi abuelo, mis tíos. Entonces crecí en ese ambiente en donde las cosas eran secas, las palabras tajantes, eran órdenes. Y entonces después, y para medio justificarme, le digo a mi esposa, ¿y eso no lo viste antes de casarnos? Y me dijo, no lo vi. Yo andaba en otro rumbo. Y eso seguramente le pasó a usted. Usted no vio a aquella niña maltratada. Esa la vino a ver años después. Usted no vio a aquella niña a la que dejaron abandonada, sino años después, cuando los celos la consumen y lo aprisiona y lo mete en una cárcel, en una jaula, porque tiene miedo que usted también se le vaya. Eso es lo que hay en los hogares. Eso es lo que existe. Una dama que trata mal a su esposo o a sus hijos está haciendo lo mismo que hicieron con ella cuando era niña. Una madre que abandona a sus hijos, que los obliga a autosostenerse, es porque ella fue enseñada de esa manera y su mente quedó presa de aquellas acciones. Hemos leído historias aquí en El Salvador de hijos que quedan abandonados en su casa mientras mamá se va a trabajar. Y cuando regresa los encuentra sucios, revolcándose en su propia miseria, y todavía les pega, los insulta, los golpea por yucos. Porque para ella, cuando tenía esa edad, la exigían que se cuidara sola. Esta mujer hoy es una mujer que no sabe cómo atender niños, porque a ella nunca la atendieron. Nunca le cocinaron, no tuvo una madre que le hiciera sus tortillas, no tuvo una madre que le cocinara alguna papilla. Lógicamente hoy que es madre no sabe cómo hacerlo. Y la única manera de salir del paso es ganar dinero para que sus hijos lo hagan. Pero sus hijos no son como ella. En alguna ocasión que discutimos con mi esposa por algunas falencias mías, le dije, mi amor, recuérdate, yo no soy tu papá, yo soy tu esposo. Porque hay mujeres que en algún momento de la crisis quieren que el esposo llene un lugar de padre, y eso es imposible. Porque aquí adentro hay un niño cargado de años, y allá adentro hay niñas cargadas de años. Niñas que desearon una muñeca y les dieron una hermanita para que jugara con ellas. Niñas que desearon que se les celebrara sus 15 años y ese día precisamente mamá se fue al hospital y le trajo un bebé y le dijo, vaya mija, hazme un favor, en lo que me cura la cesárea, atende a tu hermanita.
O niñas de 15, 16 años que se enamoraron por primera vez y la mamá le pegó, la criticó y le dijo, ¿qué le ves a ese hombre? A partir de ese momento la niña dice, no me vuelvo a enamorar. Y han pasado los años. Y aunque quizá ella se casó, pero le falta ese ingrediente de sentir emoción. ¿Todo por qué? Porque el alma quedó estacionada ahí atrás. Por eso este mensaje es un mensaje de sanidad del alma que ha quedado atrapada en el pasado, que nos hace derramar lágrimas de vergüenza por lo que hicimos o dejamos de hacer. Y la pregunta que brota, ¿estamos listos para recibir nuestra porción de perdón y de gloria que ha estado reservada para todos? ¿Estamos listos para recibir la ayuda de Dios? La ayuda que necesitamos para destrabarnos de ese nuestro pasado agónico, cruzar el mar del pasado y cantar nuestra canción de liberación. Eso fue lo que hizo Moisés y los israelitas hicieron cuando cruzaron el Mar Rojo. Fue un canto de acción de gracias a Dios por la liberación de esos años de esclavitud, de dolor, de vergüenza y de aflicción. Pero lo irónico del caso es que de 1 millón de personas, 3 olvidaron Egipto. Solo 3 olvidaron el pasado, de ahí todos los demás añoraron siempre regresar al pasado. Al recordar los ajos, las cebollas, los puerros, ¿qué les importaron los látigos? Por eso hay mujeres que todavía viven en el pasado sin ponerse a pensar que el pasado no siempre fue un camino de rosas, que hubo espinas, que hubo frustraciones, que no logró terminar su carrera, que con ilusión se inscribió en la universidad, empezó a estudiar y de repente un muchacho se le atravesó en el camino y sin darse cuenta, como una vorágine, como un remolino que arrasó su vida, resultó embarazada y truncó su carrera. Y ahora para consolarse dice que es licenciada, pero no es cierto. Y le duele. Y le duele saber que no llenó sus expectativas. Ese es el mensaje que tenemos aquí. Desatarnos, desatascarnos de esas cosas que todavía como lastre nos hunden en un túnel negro que no nos deja ver la luz al otro lado. Este mensaje es un recordatorio que los milagros que el Señor hace en nuestro pasado puede hacer el milagro del presente y del futuro. Dios puede bendecir sus nietos que no han nacido. Dios puede hacer que ya que no pudo tener a sus hijos en sus rodillas, va a tener a sus nietos con usted. Porque Dios ya redimió el pasado, ya olvidó todo aquello, lo enterró en el fondo del mar y ahora sus nietos que no la conocieron como madre, la van a conocer como abuela. Y es cuando muchas veces nosotros mismos decimos, mamá, corríjalo, péguele. Y la abuela dice, pero ¿por qué te voy a pegar? Y usted reclama y le dice, ¿por qué a mí me pegaste? Porque contigo fui madre. Y no voy a tener palabras suficientes para decirte perdóname. Y la única manera de pedirte perdón es tratar a mi nieto como debía haberte tratado a ti. Por eso los abuelos son padres por segunda vez, desde otra perspectiva. Y la hija o el hijo no lo entiende. Por eso hablo de los nietos, porque sus nietos van a ser su corona. Sus nietos van a ser el canal donde usted va a drenar todo ese pasado, esos besos, esas caricias que no supo darles a sus hijos. Sus nietos son los que van a llenar ese deseo, esa necesidad
Esos son los pantanos de mi alma. Y hasta que no escribí esto, en lo que estaba recibiendo la inspiración y contando mi propia vida, no me di cuenta que mi alma también está estacionada. Que mi corazón quedó lacerado y que aún el sacrificio de Cristo que cada mes repetimos en la cena va limpiando poco a poco. Pero no ha sido fácil. Por eso respeto lo que dijo el pastor Ormachea. Un evangélico se hace en un segundo. Una confesión de fe y se acabó. Un cristiano se lleva toda la vida. Por eso dijo Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, pero persigo a la meta. Dejando atrás, ahí está el problema. Olvidando atrás y proyectándome a lo que está delante. Por eso me gusta escribir sobre esto, porque en cada escrito dreno un poco de mi corazón y de mi alma. Por eso me gusta hablar de estas cosas, no tanto para sanidad de ustedes, sino para sanidad de mí mismo y alcanzar el nivel que debo tener. Este mensaje es un recordatorio que los milagros que el Señor hace en nuestro pasado con nuestros hijos, puede hacer el milagro del presente como ahora que soy su hijo y del futuro. Dios puede bendecir sus nietos que no han nacido. La generación que saldrá del lomo de sus hijos serán hijos nuevos, sin ese pasado que nos recuerda el dolor que dejamos atrás. Cuando sus nietos lleguen a visitar la hermana, ya no les va a exigir que se terminen los cornflakes, que se coman las verduras, que se terminen las cosas que usted le puso a sus hijos. Ahora usted le va a decir a su nieto, si no quieres no te lo comas. Y su hijo va a arrugar la frente. Así es. Porque la redención alcanza eso. La redención le está diciendo, todo aquello que hiciste mal, yo lo arreglé con tus hijos. Y ahora aquí están tus nuevos hijos. Ahora arréglalo tú, porque yo ya arreglé el corazón de tus hijos, trayéndote a tus nietos. Ese es el conflicto de nuestras familias. Por eso es que no se extrañe que los nietos quieran estar más con los abuelos que con los papás. No se extrañe que lo primero que hacen los nietos cuando llegan a su casa es abrir la refri y preguntar si compró las fresas que tanto le gustan. A eso llegaba Mandy a la casa, le decía a mami, Mandy, ¿y a qué vas a ir a la casa de Patito? A comerme sus fresas. Porque la nieta heredó el gusto por las fresas. ¿Te recuerdas? Y Dayani le decía, no se las termine todas. Y mami le decía, coma Mandy, coma, las que quieran. ¿Ve? La generación que saldrá del lomo de sus hijos serán hijos nuevos. Por eso es necesario que usted olvide el pasado para poder disfrutar su presente con sus hijos, con sus nietos. Porque si no, también con ellos va a querer hacer lo que hizo con sus hijos y va a arruinar otra generación. Tiene que aceptar que la redención del Señor ya olvidó aquello, ya lo perdonó, pero perdónelo usted, perdónese. Yo no aprendí a ser padre hasta que me hicieron padre, porque esto no lo enseña la universidad, esto lo enseña la iglesia y lo enseña la vida. Usted no aprendió a ser madre hasta que fue madre. Por eso las madres que tienen sus almas estacionadas en un pasado, traen al presente ese pasado y repiten con sus hijos lo mismo. Y es un infierno totalmente vivir así. Todo por la redención que Dios ha hecho ya en nuestras vidas. Recordemos que Dios ha perdonado aún nuestros pecados futuros.
No importa cuántas horas agónicas ha vivido. No importa cuánta culpa ha sufrido por ese pasado. Hoy Dios le dice que Él ha perdonado todo eso. Por eso para mí, como pastor, como consejero familiar y como estudiosa de eso, no permito que el hombre le recuerde constantemente a su esposa de dónde te saqué. No lo puede hacer. Porque no fue usted quien sacó esa alma del pasado, fue Cristo. Pero hay hombres que están tan envenenados que constantemente le recuerdan a su esposa o a su esposo, las mujeres: si vos sin mí no sos nada. Eso es diabólico. Ahí hay un problema enquistado en el alma. No importa cuánta culpa ha sufrido por ese pasado, hoy Dios le dice que Él ha perdonado todo eso. Dios sabe cuántas lágrimas usted ha derramado y quiere consolar su alma y ayudarle a hacer sus sendas derechas. El único que puede redimirnos es Dios. El único que sabe y puede visitar nuestro pasado para sanarlo es Dios, no para recordárnoslo. Redimir significa también sanar. Y lo más difícil de sanar es el alma humana. Es más fácil sanar un cuerpo que el alma. Alguien que le hizo sufrir, alguien que le abusó, alguien que sacó provecho de usted y luego le dejaron abandonado o abandonada. Eso que aún le carga por haber herido a otros, de haber atentado contra el derecho y el honor de otra persona. Y ahora que usted dice: si pudiera volver al pasado y encontrarme con mi hija, con mi hijo, con mi esposa, nunca le hablaría como lo hice. Nunca le golpearía como lo hice. Nunca le diría las palabras que hirieron sus corazones. La buena noticia de este mensaje es que Dios está recordando que su redención en Cristo Jesús ha hecho una obra maravillosa al redimirnos de todo ese lastre que compromete nuestro presente. Aunque los nietos no conocen mi pasado y dicen: abuelito, los hijos de Sheila me admiran. Cuando oyen que fui salvavidas, que fui soldado, que fui oficial, me dice: abuelito, ¿cómo lo admiro cuando escribe todo lo que usted escribe? Abuelito, sus libros. La buena noticia de este mensaje es que Dios está recordando que su redención en Cristo Jesús ha hecho una obra maravillosa al redimirnos de todo ese lastre que compromete nuestro presente, que nos bloquea, porque nuestra alma está atrapada en algo que ya pasó, que está lleno de orificios negros, que nos hace sentir que estamos solos, sin fuerzas, sin creatividad. Este mensaje nos dice lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Dios nos dice hoy: ustedes no tienen acceso a su pasado, pero yo sí, dice Dios. Ustedes no pueden arreglar lo pasado, pero Dios sí puede, porque nada hay imposible para Él. Entonces repito lo que dijo Pedro, capítulo 1. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Yo heredé de mis padres esa vana manera de vivir. Y tuve que haber evitado en lo posible heredarle eso a mis hijos. Pero no pude. Nadie me predicó un mensaje como este antes. Yo heredé de mis padres todo ese mare magnum, toda esa magma de dolores, esa lava que fue consumiendo poco a poco el corazón de mis hijos. Y ahora tienen miedo de traer a sus nietos para repetir con ellos lo que hice con ellos. Esa es la realidad. Por eso Pedro nos está diciendo: sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas. Te exigieron 100 en tus clases. Te exigieron excelencia académica, pero nunca te dieron un beso.
Te felicitaban cuando ganabas la materia, pero no te felicitaban cuando perdiste una que otra clase porque eras humano. Te hicieron excelente académicamente, pero malísimo para dar amor. Como he hablado muchas veces, mujeres las hicieron excelentes profesionales, pero malísimas esposas, y ahora no logran mantener un hogar como debe ser. Y Pedro nos recuerda que esta vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino fuimos redimidos con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Por eso diga lo que diga el gobierno, diga lo que diga la sociedad, diga lo que digan los economistas, para mí en lo personal, la migración le ha hecho un daño terrible a esta generación, porque fueron los padres que se dedicaron a redimir a sus hijos con oro, con dinero, con carros, con universidades, pero les dejaron el corazón vacío. Y esos niños no eran solo cabeza, no eran solo estómago, eran corazones. Y eso fue lo que la clica hizo con ellos. Por eso usted ha leído cuando dicen, es que mi familia son ellos, y yo doy mi vida por mi familia. Cuando su familia debe haber estado sentados en la mesa, compartiendo el pan, compartiendo el amor. Yo no estoy de acuerdo con la migración, porque eso hace que el hombre abandone o la mujer abandone su casa. Y Dios puso hijos en su vientre, mujer, para que usted continúe la obra de la creación. Es como Dios hablara con ustedes, los padres, o con nosotros, y nos diga, Carlitos, ¿te asocias conmigo? Yo le preguntaría, ¿en qué, Señor? Y Él me diría, hagamos al hombre. Tú y yo vamos a hacer al hombre. Y muchos padres no entendieron esa pregunta. No hicieron hombres. No hicieron mujeres de hogar. Y hoy eso echa a perder, incluso dar miedo a casarse, porque saben perfectamente, no voy a ser capaz de atender a alguien, no voy a ser capaz. Y los años van pasando, y hoy lo que pudo haber sido un hijo es un sobrino o es un hijo de vecino. Lo que antes tuvo que haber cargado en su vientre, ahora lo carga y deposita en el sobrino lo que pudo haber depositado en un hijo. Algún dolor, algún trauma quedó estacionado, porque el tiempo ha pasado y no perdona. Cuando fui con el ortopeda por la cuestión de mi pie, me dijo algo muy cierto. Mire, pastor, por más ejercicio que usted haga, por más cuerda que quiera saltar, la vida sigue su curso y sus huesos un día ya no van a responder. Y ahí está la prueba. Y dijo algo más todavía. Por más crema de tortuga que me echen en la cara, las arrugas van a salir. Por más tinte que me ponga en el pelo, las canas van a salir. Por más contenta que usted esté con sus sobrinos, va a llegar un día que va a decir, si por lo menos hubiera tenido un hijo, si por lo menos. Por eso es que este mensaje pregunta, si pudiera volver atrás, ¿qué le diría a aquella muchacha de 20, 22 años? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría?
pero como aquella canción de hace años, ¿qué tiras al río? Para que se lo lleve. Los amo. Oro al Señor que este mensaje sea de reflexión, sea de análisis, un análisis transaccional, para que usted ahí donde está sentado, sentada, le diga: Señor, mi pasado no es de aplausos, mi pasado no es de medallas, y necesito olvidar todo eso. Necesito aceptar la redención que tú has hecho por el puro afecto de tu voluntad. Por eso dijo Pablo, dejando atrás y proyectarme hacia el futuro que es en Cristo Jesús. Lo hecho está. Rescatemos lo que nos queda y pongamos nuestros ojos en Cristo para poder vivir la vida abundante que Él espera de nosotros. No voy a pedir que nadie pase al frente, sino que ahí donde está, que cierre sus ojos y quizá quiera decirle: Señor, perdóname, no he sabido apreciar lo que tú has hecho con mi pasado. Me he negado a vivir mi presente porque mi alma se quedó en el pantano del pasado, Señor. Mi alma se quedó recordando tiempos que ya no volverán. Mi alma se quedó estacionada en aquel niño que tuvo que crecer solo, sin amigos, sin compañeros, tanto que ni de mis hijos pude ser amigo, porque mi alma quedó en aquel túnel. Y quizá usted le diga: Señor, ahora tengo miedo que mi esposo se muera también como se murió mi papi. Tengo miedo que me deje sola. Tengo miedo que me abandone, porque cuando fui niña no supe discernir lo que tú estabas haciendo. Señor, perdóname porque heredé de mis padres la soledad en la que vivo ahora. Cuando tú tantas veces has dicho que debo habitar en familia. Pero mi concepto de familia, Señor, no es el tuyo, es el de mi alma, que no me permite ser feliz y compartir mi felicidad. Hoy, Señor, te bendigo y aprecio todo lo que hiciste con mi pasado. Y a partir de este mensaje creo que no hay razón para seguir soñando con lo que no viví, sino vivirlo hoy que tengo la oportunidad. Hoy me levanto con una nueva visión, con una nueva esperanza. Aquel hombre no fui yo, Señor, aquel fue el niño abandonado que tuvo que valerse por sí mismo. Pero hoy tengo amigos, tengo familia, tengo hermanos que me pueden tender una mano en cualquier momento, siempre y cuando yo lo deje. Trata con mi alma, Señor. Y no permitas que mis hijos me hagan recordar con amargura lo que no supe hacer. Hazlo tú en ellos, que eres el Padre perfecto. Arregla mi pasado, Señor. Yo lo abandono en tus manos. Y te doy gracias por este recordatorio que tu redención abarca mis 3 niveles. Como dicen las canciones, Señor, no más vergüenza, no más humillación. Ya no soy aquella muchacha alocada de la juventud,
Hoy soy una mujer seria. Hoy soy una mujer que puedo dar el consejo adecuado, porque de mis fracasos tú puedes sacar una lección para alguien. Muchas gracias, Señor. Llévanos en paz a casa y gracias por hacernos meditar en todo esto. Tu redención ha obrado en nosotros algo que no nos imaginábamos. Ahora entendemos lo que está enterrado en el fondo del mar y que por mi necedad he escarbado en ese fango cuando tú, Señor, ya lo cubriste con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Me levantaré, como dijo el pródigo, me levantaré e iré y me pondré a cuentas con mi pasado. Ya no existe lágrima, ni dolor, ni vergüenza. Hoy mis nietos van a endulzar mi vida. Hoy mis hijos van a ver un padre diferente. Hoy voy a trabajar menos y voy a amar más. Hoy voy a exigir menos y voy a tolerar más. Hoy voy a permitirme el privilegio que si no tengo ganas, Señor, no voy a trapear mi casa, porque hoy voy a ser libre de esas exigencias. Hoy, Señor, me tomaré un café en bata si tú quieres, para no exigirme irme a bañar cuando no tengo deseo de hacerlo todavía. Hoy voy a darme el privilegio de disfrutar un buen almuerzo sin pensar que me voy a quedar sin dinero como heredé de mis padres. Hoy voy a disfrutar la leche y la miel que tú me quieres dar y que has querido darme siempre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.